Hola comunidad ISIP. A continuación, te explicaremos el lenguaje de programación para definir gráficas de MATLAB. El planteamiento, mediante las funciones de momento, se pide graficar su diagrama a partir de un lenguaje de programación utilizando if, else if y else. Ya habíamos visto cómo se realizaba una gráfica en el ejemplo 1 en MATLAB, definiendo funciones, intervalos y colocándolo directamente, ¿no? Sin embargo, existe otra forma de utilizar la gráfica de MATLAB y es mediante un lenguaje de programación. Vamos directamente con el archivo. Acá tenemos los mismos valores de las mismas variables del ejemplo número 1, pero en este caso vamos a utilizar un lenguaje de programación, porque va a haber casos en donde necesitemos hasta 3, 4, 5, 6 funciones y necesitemos graficarlas. Entonces, no vamos a colocar cada una de todas las funciones, ¿no? Para ese caso existe una herramienta que facilita este proceso y es mediante el lenguaje de programación que se encuentra en operadores y símbolos dentro del menú matemática. Activamos y vamos con el primero que vendría a ser el programa. Justamente nos indica una breve descripción, permite insertar una nueva estructura de programa y eso es lo que vamos a realizar. Tenemos este proceso y se ha activado el comando de programación. Ahora, lo que vamos a hacer para este caso es definir primero el if. El if es un condicional que siempre nos permite abrir una especie de, valga la redundancia, condición. Si sucede esto, va a pasar esto, ¿no? Más que todo ese es el condicional. Si consideramos esto, ocurre esto. Entonces, bajo ese lenguaje, vamos a definir un intervalo. Si vamos a considerar que tenemos una viga de 3 tramos. Vamos a establecerlo, a ver acá. Que tenemos una viga y está establecido de esta manera, ¿no? Vamos a considerar que hay un tramo, luego otro tramo y de repente uno más por acá, ¿no? Entonces, dependiendo del número de tramos, se va a definir de dónde a dónde se va a considerar el intervalo, ¿no? Así que vamos a considerar, por ejemplo, si el operador de frente vamos a utilizar este. Si x, que es nuestra primera variable, se encuentra entre 0 y vamos a cerrarlo. Se encuentra entre 0 y 6 metros. Entonces le va a pertenecer esta primera función. Y acá viene el condicional, en este caso de relación, que vendría a ser esto, ¿no? Una asignación. Permite insertar un operador de asignación local. Es más que todo una evaluación dentro del lenguaje de programación. Entonces, en este caso, va a ser la primera función. ¿Listo? Eso es mi primera condición, ¿no? Si mi variable se encuentra de 0 a 6 metros, le va a pertenecer esta función. Si no, ¿cómo representaríamos este si no? Abrimos otra programación. Colocamos si no, else if y establecemos otro intervalo, ¿no? En este caso sería de 6 metros. Colocamos
la comparación de dónde a dónde va ahora, ¿no? Vamos a colocarlo hasta 10 metros. Entonces, ¿qué función es la que le corresponde? Le corresponde esta función. Entonces, si mi variable, mi condición, o sea, si la distancia que quiero calcular se encuentra entre 0 y 6 y los primeros 6 metros, entonces le va a corresponder esta función, que es lo que determinamos, ¿no? Sabemos que cada tramo tiene una función. Entonces, ¿cómo determinaríamos el siguiente tramo? Entonces, si va de 6 a 10, le corresponde esta función, ¿no? Así se lee si mi variable, mi valor que quiero hallar se encuentra entre 0 y 6, le corresponde esta función. Si no, le corresponde la otra función. Ahora, caso contrario, para cerrar, utilizaríamos lo que vendría a ser el else. Para los demás casos, utilizaremos esta función, ¿no? Si quisiéramos agregar una función adicional. Colocamos la variable, la función prácticamente. Cerramos la asignación y definimos esta tercera variable. Y listo, ¿no? Ya tendríamos asignado. Eso podríamos considerar que todo está como una función m total si quisiéramos. Más que todo para denominar lo que vendría a ser la función. Y listo. Ya tendríamos establecido esta función principal. Sabemos que si mi valor que quiero calcular se encuentra entre 0 y 6, le va a corresponder m1. Luego si se encuentra en el segundo tramo de 6 a 10, le va a corresponder esta función. Y para el otro caso o para los demás casos que vendría a ser más de 10, ¿no? Le correspondería esta función. Una vez establecido esto, vamos a colocar en este caso cómo delimitaríamos un intervalo de dónde a dónde va a tomar, ¿no? Esto es más que todo para la toma de datos, ¿no? O sea, cada cuántos datos va a arrojar la gráfica. Vamos a considerar que tome cada 0.1 datos. Y listo, ¿no? Cada 0.1, ¿no? Sabemos que es de 10 y lo podremos considerar hasta 12. O un poco más, ¿no? 14, listo. Y ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento que hicimos para el ejemplo anterior. Como ingresábamos una fórmula, una función, una gráfica en gráficos, ¿no? Insertar gráfico XY. Y acá colocamos, ¿qué vamos a colocar de frente la función? Ya no vamos a colocar uno por uno, sino de frente la función total. Porque ya está establecido con el condicional. Listo, acá colocamos sus unidades. Como es momento, sus unidades es kilonewton metro. Y faltaría la variable, ¿no? Y debería salir la gráfica de momentos. Y efectivamente, ¿no? Fíjense cómo se ha graficado correctamente, ¿no? Ahora incluso podríamos definir algo adicional y es mejorar la visualización de la gráfica, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, hasta 12. Se va alargando, ¿no? 16 y así. Se va modificando automáticamente la gráfica. Ahora, con respecto a la visualización, vamos a considerar de repente
tronco y así se visualizaría, ¿no? En este caso el positivo está arriba, ¿no? Pero sabemos que normalmente el negativo, o sea, el positivo se muestra en la parte inferior, ¿no? Dentro del punto de vista de la ingeniería, la estática. Entonces simplemente podríamos colocar un negativo acá, ¿no? Y se cambiaría ahora sí como sería el resultado de una viga. Si nosotros lo analizaríamos, sería bajo esta normativa o esta simbología, ¿no? Nada más. Solamente 12 y de ahí se continuaría, ¿no? Hacia abajo. Y así espero que hayan entendido cómo o sea, la facilidad con respecto al lenguaje de programación, porque simplemente colocamos la función general de todas estas condiciones y simplemente la graficamos, ¿no? A diferencia del ejemplo anterior que tendríamos que colocar función tras función a partir de acá, ¿no? De las trazas. Y eso es un poco tedioso si es que tenemos bastantes gráficas, ¿no? Si tenemos uno o dos, de repente lo podremos hacer de esa forma, ¿no? Pero ponte que sea el caso de que utilicemos bastantes gráficas o diferentes funciones, entonces no vamos a estar colocando uno por uno, ¿no? Por eso es que el lenguaje de programación te facilita justamente ello, ¿no? Seguir con las condiciones. Y así es como se va a aplicar también en el ejemplo, en los ejemplos que siguen, cómo colocarlos, ya con un ejemplo aplicativo dentro de un ejercicio de estática. Lo importante es que aprendan a cómo programar para que en diferentes tipos de ejercicios o casos ustedes puedan realizarlo.